Seré directo. Seré atrevido. Seré drástico. Pero por sobre todo, seré franco. Para develar en este podcast sucesos e historias que pudieron haber terminado mejor, pero no resultó. Yo soy Franco Ferreira. Usted. Y yo seré franco con usted. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por pasar. Seré franco con usted. Qué importante el momento que estamos viviendo en Chile a puertas de un presidente que nace. Pero yo quiero hablar de la muerte del presidente. O sea, no la de ese precisamente. Quiero hablar de la muerte de un presidente en particular. Quizás el más importante presidente de raza negra que hayamos visto alguna vez en la historia. Morgan Freeman. ¡Qué pedazo de actor! A quien vimos haciéndolas de presidente en la película Impacto Profundo de 1998. ¿Cómo no recordarlo cuando dice con ese tono tan presidencial? Nuestros misiles han fallado. Los cometas siguen su curso hacia la Tierra. No hay nada que podamos hacer para detenerlos. Pero mientras escuchábamos sus palabras, acabo de revisar y no estamos hablando de Morgan Freeman. Perdón. Claro, voy a hablar de uno de verdad, Nelson Mandela. Un presidente afro, de hecho sudafro, presidente de Sudáfrica, el primero de raza negra en ese país. Lo que no es un dato menor porque estamos hablando de un activista contra el apartheid. ¿Y qué era el apartheid? Una espantosa muestra de ese tipo de horrores que ciertas personas y grupos promueven y hasta defienden. Lo que en este caso era la segregación racial, explicado en términos bonitos de la siguiente manera. ¿Eres negro? Ese era el concepto. Pues tienes que estar lejos, allá tú, los blancos acá. Una cosa espantosa. Pero Nelson Mandela luchó contra eso. Se ganó el Premio Nobel de la Paz el 93 y llegó a presidir el país entre 1994 y 1999. ¡Qué vergüenza! No él, yo, pensando en Morgan Freeman. Siento decir que si el mundo sobrevive, no será para todos. Qué bueno que no generamos un contacto telefónico con Morgan Freeman, porque hubiésemos tenido que decirle: oh, don Morgan, no era con usted con quien queríamos hablar. Y tampoco podríamos haber corregido llamando después a Nelson Mandela, porque él está muerto. Murió el 5 de diciembre justamente del año 2013 a los 95 años de edad. Y me quiero fijar en su despedida. Fue allí donde algo no resultó. Se hicieron varias ceremonias, una de las más masivas fue el 10 de diciembre de ese 2013, en el estadio Soccer City en Johannesburgo. Funerales de estado, con mucha gente. Pero también había un señor parado al lado de los que tomaban la palabra. Y vamos a poner nuestra tradicional alarma de ¿por qué está aquí este señor? Se trataba de Thamsanqa Yenye, el traductor para población sordomuda en lenguaje de señas. Porque hablaron muchos famosos. Obama, por nombrar uno por ejemplo, dijo de Mandela: su lucha fue nuestra lucha, su triunfo es nuestro triunfo. Notable frase. Pero la población sordomuda nunca se enteró de esas palabras porque, esto no sé cómo se dirá en lenguaje de señas, pero quedó la cagá con la traducción. Esto pasa, ¿eh? No debería, pero en Chile pasó, año 2018, cuando el gobierno estaba creando la naciente región de Ñuble, donde el naciente gobierno regional encargó un video para saludar a la naciente población del Ñuble, pero la productora puso en una esquina de la pantalla a una naciente intérprete de lenguaje de señas, lo que provocó que el resultado fuera este, y aquí solo una muestra cuando habla el productor de eventos Tomás Cox. Amigos míos, les saluda este modesto cheyanejo de corazón, nacido y criado en esa tierra maravillosa. Quiero felicitar a todos y cada uno de los que trabajaron años para que nuestra zona, nuestra provincia, se convirtiera en la región que es hoy. Sí, Tomás Cox no dice ninguna barbaridad en este video, pero la traducción en lenguaje de señas no era la adecuada. No tengo cómo demostrárselos, pero reclamó el creador de la Fundación de Sordos Chilenos, y la agencia que lo hizo tuvo que disculparse y bajaron el video. Pero volvamos a Sudáfrica, muerte de Nelson Mandela. Ahí figuraba este señor, Thamsanqa Yenye. Además, como ya dije, exactamente al lado de la gente importante, porque la persona que hace lenguaje de señas suele hacerlo muy cerca del que está hablando. Si hubiese estado, qué sé yo, Morgan Freeman, el traductor hubiese estado al lado de Morgan Freeman.
Entonces lo que hizo todos lo notaron. Pero con sus señas estaba diciendo cualquier cosa, nada coherente. Y el problema es que esa barbaridad, si no sabías lenguaje de señas, no lo notabas. En este lenguaje, por ejemplo, en el que estamos usando ahora, el que estás escuchando en este momento, si pasa que a alguien le esté viniendo algún tipo de shock o un ataque o cualquier cosa, se nota. En el mismo canal 24 horas de TVN hace años, a una entrevistada le pasó una de estas circunstancias en vivo. Si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral, habiendo ya probada, digamos, en 10 regiones que ya se ha implementado. Bueno, en cuanto a las demandas y a las demandas. Acabamos de tener un problema en vivo, nuestra entrevistada tuvo un problema claramente de salud. ¿Lo notó? No es como lo que le mostré de Thomas Cox, aquí ni siquiera hay que ver las imágenes. Escuchamos y se nota de inmediato que la cosa no siguió bien. Pero el señor que traducía en lenguaje de señas la despedida de Nelson Mandela pudo haber estado media hora diciendo que las demandas y las demandas y las demandas, y mucha gente no cachó nada. La población sordomuda, por supuesto, sí, pero nos vinimos a enterar después de la ceremonia. Ahí contaron que el traductor, por ejemplo, nunca usó un gesto básico en Sudáfrica para referirse a Mandela. Y ni siquiera, ya que no usó ese gesto, tampoco deletreó nunca la palabra Mandela. O sea, hablaron como 2 horas líderes mundiales, mencionando a Mandela cada 15 segundos, y el traductor para sordomudos jamás nombró a Mandela. Thamsanqa Nyenye quiso dar explicaciones. Es decir, las dio, no sé si quiso darlas, porque costó mucho encontrarlo. Y mientras lo buscaban, supimos cosas muy llamativas. Este mismo señor de 34 años entonces, don Thamsanqa Nyenye, ya había vivido un momento de aquellos, porque tiempo antes, el año 2011, había fallecido una activista anti-apartheid, Albertina Sisulu. Y ya se imaginará quién hizo el lenguaje de señas. Él, por supuesto, y con resultados deplorables que hicieron que la Asociación de Sordos de Sudáfrica lo denunciara al mismísimo Congreso Nacional. Pero parece que nadie escuchó, porque nadie dijo nada. Ironía de muy mal gusto, tratándose de una denuncia de la agrupación de sordomudos, pero así nomás fue. Porque el Estado volvió a contratar al mismo señor ahora para traducir el funeral nada menos que de Nelson Mandela. Y aquí está, cuando traduce a Barack Obama. Ponga mucha atención. That revealed the depths of his empathy and his understanding. He not only embodied Ubuntu. Perdón, ya sé que no se ven los errores de la traducción, si nos pasó lo mismo con Thomas Cox. Pero ¿qué quiere que haga? Es un podcast, la nueva magia de internet donde solo nos escuchamos. Pero la historia sigue. Lo encontraron, después de todo, a Thamsanqa Nyenye, y explicó si era cosa de escuchar, y la explicación es bastante clara. Vi ángeles que venían al estadio. A veces puedo reaccionar de forma violenta, otras puedo ver cosas que me persiguen. Estaba en una situación muy difícil. Por favor, perdonadme, pide. O en otras palabras, argumentó un ataque de esquizofrenia. Y ojo, porque se fue sabiendo al tiro que cargaba un prontuario de delitos desde 1994, ligados todos a su esquizofrenia: robos, intento de secuestro, violación e intento de homicidio. No es menor, y aparentemente no habría sido nunca sentenciado a prisión efectiva precisamente por su esquizofrenia. Un interesante dato biográfico que nadie tuvo en cuenta al situar a Nyenye a 1 metro de algunos de los más importantes líderes mundiales en el funeral de Mandela. No pasó nada fuera de lo común en todo caso a raíz de esta situación patológica, nada violento, nada criminal, él solo vio ángeles. Pero la traducción al lenguaje de señas de los discursos fue un verdadero homenaje a este podcast, porque fue un ejercicio que claramente no resultó. Con el que recordamos un nuevo aniversario de la partida de un gigante como Nelson Mandela. Pronto tendremos una nueva historia cuando le vuelva a decir que seré franco con usted. Hasta entonces, y gracias por pasar.